Santiago, punto de partida para este importante progreso pedagógico, un punto vertebral, la soberanía. Sobre eso vamos a decir 2 o 3 cosas. En los 20 minutos que llegué me están diciendo que son los que tengo para. La soberanía es un aspecto vertebral del plan de la nación y del proyecto revolucionario que Hugo Chávez legó a este país. La soberanía en este momento está pretendiendo ser vulnerada por los grandes capitales. La banca pretende hacer lo que le provoca con los intereses bancarios, con los niveles de transacción, con los créditos hipotecarios y con cualquier mecanismo financiero. Es bueno pedirle al gobierno nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, que ponga orden en la casa. La banca internacional, porque la nacional es apenas un apéndice de esta, no puede pretender seguir haciendo lo que le provoca, por ejemplo, con el dólar preferencial. No hay un ejemplo en el mundo en el cual el Estado no haya definido, ejecutado, evaluado y reinsertado la política financiera. De manera que le decimos al gobierno que no le tiemble la mano y que nacionalice de una vez la banca especuladora. El segundo elemento en el cual encontramos que la soberanía está siendo vulnerada es el famoso problema del mercado por menudeo, corrientemente llamado bachateo. ¿Qué es lo que llaman aquí industria nacional? ¿Cuál es el país que ustedes conocen en el cual los sectores productivos no se muevan porque el Estado no le da el dinero o no le da los dólares preferenciales? El único país en el cual esto ha ocurrido de manera anecdotista en los últimos tiempos es Venezuela. Antonio Guzmán Blanco dijo en el tercer tercio del siglo XIX que aquí no había un apellido ilustre que aguantara un cañonazo de billetes. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. Durante los 90 años que tenemos de dependencia de la monoproducción petrolera, la oligarquía nacional se ha beneficiado y ha medrado de la renta social. Por eso, si a nosotros nos preguntan cuál es el gran aporte del proceso revolucionario venezolano, nosotros decimos la inclusión, porque ha sido la manera como Hugo Chávez concibió el trasvase de la renta petrolera agiotistamente manejada por la oligarquía nacional hacia el pueblo a través de las misiones, a través de la creación de un proyecto nacional de sólida base inclusive. Pero aún ese proyecto está incompleto. Por eso, si nos preguntan cuál es el gran reto, nosotros decimos reterritorializar, es decir, repensar el país en función de las necesidades nacionales. De manera que el segundo reclamo que le hacemos al gobierno nacional es que impida el comercio agotista impulsado por los grandes capitales que el Estado mantiene y que asuma el control de la distribución y el acceso de los bienes de consumo y servicios a nivel del pueblo. ¿Cuál es el mejor? Nacionalizar los recursos que siempre han dado de la renta del pueblo. No va a cambiar nada si el Estado la nacionaliza, solo que los recursos llegarán al pueblo. El tercer aspecto al que nos queremos referir está señalado a lo que en estos tiempos ha ocupado los medios de incomunicación masiva, los medios de distracción masiva, el problema del estigma. Se han dicho cualquier cantidad de barbaridades. Vamos a tratar de referirnos a algunas de ellas, porque mi buen amigo, el profesor Omar Galíndez, posteriormente completará lo que nosotros leemos y la parte más actualizada del problema. El exequivo aparece en la propia acta de nacimiento
de lo que se conoce como el proceso del descubrimiento. Cuando en 1498 el almirante Gamara Serna dijo encontrarse con la tierra de Gracia, un marinero llamado Juan Esquivel le llamó la atención acerca de un río que frente a la inmensidad del Orinoco se escondía y era esquivo. En esas cartas de 1498 por primera vez aparece el nombre del Esequibo. Eso significa que junto con el acta de reinserción a la cultura occidental de lo que sería llamado el Nuevo Mundo, aparece el río Esequibo junto a Venezuela. Pero no es que aparece como un hecho casual. En 1591, los colonizadores españoles fundaron un fuerte en la confluencia del río Esequibo, Muyurí y Masurí. En 1591. Lo decimos a conciencia porque será apenas en 1620, cuando arribarán a las costas de Plymouth los peregrinos del Mayflower. Y a partir de 1620 es cuando Inglaterra empieza a fijar sus ojos colonialistas sobre el territorio del Caribe y de América del Sur. Es a partir de 1620 que los súbditos de su graciosa majestad se enteran prácticamente de que hay algo al otro lado del mar Peligroso. Luego vienen los nombres que todos ustedes conocen, Sir Walter Raleigh y su pandilla de Rosario. Pero algo muy importante. Cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, en 1777, se establece que los límites hacia el este de la provincia de Guyana, es el río Esequibo. En 1777, en 1821, 3 meses antes de la batalla de Carabobo, el representante de Venezuela ante el gobierno de su majestad británica introduce una carta de reclamación contra el gobierno británico, que ya era el Reino Unido, por la penetración de los ingleses sobre la boca del Orinoco. Eso es importante recordar. Antes de que Venezuela sellara su independencia en Carabobo, estábamos denunciando la intromisión inglesa en las bocas del Orinoco. Más adelante, avanzado ya el siglo XIX, viene un tira y encoge en el cual, por ejemplo, el caso de Chongo establece, no, la hoja, el otro mapa, por favor, el primero, por favor. No sé si yo con estas cosas no creo. Un explorador alemán, para decirlo en el lenguaje actual, prusiano en aquel momento, empieza a hacer levantamientos cartográficos sobre la cuenca del Esequibo y empieza a colocar límites arbitrariamente que son denunciados por el gobierno de Venezuela. Y esto llega hasta 1895, 1897, donde con la intervención de Cleveland, presidente de los Estados Unidos, se llega a la situación de que los distintos países, los países de Cuba, en este caso Gran Bretaña y Venezuela, coloquen sobre la mesa los mapas cartográficos, los títulos históricos que tienen. Gran Bretaña no acepta esta decisión y allí se desemboca por un convenio entre las grandes potencias. Gran Bretaña, que ya había resuelto sus problemas de integración, imponiéndose sobre Escocia, sobre Irlanda, sobre Gales, y los Estados Unidos, que ya se habían anexado la mitad de México y que ya se habían extendido hasta el Pacífico, es decir, habían resuelto los problemas internos, se ponen de acuerdo sobre las apetencias, en cuanto a las apetencias expansionistas, y simple y sencillamente establecen un laudo arbitral que Venezuela nunca ha reconocido. El laudo arbitral de París de 1899, desde el primer momento, ha sido denunciado
por Venezuela como nulo e híbrido. Y esa es la misma posición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la actualidad. El gobierno de Venezuela se encuentra con un claro ejemplo de despojo. Dos árbitros, llamarlos de alguna manera, dos árbitros ingleses, dos estadounidenses y un supuesto imparcial, Sir Mallett Revell, que era súbdito del zar y gran amigo del rey de Inglaterra. Se ponen de acuerdo y despojan a Venezuela del 90% del territorio de disputa. Unos 40 años después, Mallett Revell, a punto de pasar el páramo de Carpín, elabora una carta pidiendo perdón, porque sostiene en esa carta, que es un documento público, que a Gran Bretaña se le entregó un territorio que se le despojó a Venezuela sin que Gran Bretaña tuviese un elemento probatorio sobre la propiedad que acaba. El gobierno venezolano, aún con una política internacional incoherente, que a nosotros se nos ha parecido siempre a una especie de tela no samborizada sometida a la inclemencia del trópico, las damas, y en venida mayoría, saben lo que es una tela no samborizada, y al mojarla se encoge. Y entonces, como consecuencia de eso, Venezuela ha visto perder, como producto de una política incoherente de relaciones exteriores, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Curiosamente, el gran argumento que alega el tribunal que preside el lago de París, nunca aceptado por Venezuela, es que era para evitar una guerra, porque nosotros no estábamos en capacidad de enfrentar a Gran Bretaña. Qué curioso, qué curioso. 40 años después, un gobierno entreguista decide renunciar a más de 1000 kilómetros cuadrados de superficie en la frontera occidental para entregársela a Colombia, perdiendo allí la Guajira, buena parte de los llanos del Meta y la cuenca occidental del río Pánica. ¿Qué alegó el gobierno de López Contreras en ese momento? Lo mismo que alegó el Tribunal del País, para evitar una guerra, porque Venezuela no está preparada. Si es así, vamos a seguir evitando una guerra y va a llegar un momento en que lo que fue un chiste alguna vez se va a convertir en una dolorosa realidad. El chiste es que un venezolano quedó inconsciente y volvió a la razón como unos 50 años después y preguntó por la inflación, el desempleo, la inseguridad, el futuro de la señora Machado, qué sé yo, tantas cosas. Y eso sigue igual, eso sigue igual, eso sigue igual. Y preguntó, ¿y aquel lío con Colombia cómo está? Eso sigue igual, ahí están ellos, pero usted que son de ellos y nosotros que de nosotros. Seguimos así, si no alegamos con propiedad el principio de soberanía, de autonomía, de independencia, terminaremos por perder la patria. Como dice, el primer objetivo histórico del plan de la nación es el bien más preciado que hemos logrado, la independencia. Vista esta situación, llegamos al momento actual. Ahora sí podemos ver más fácil. El primero se perdió bien fácil. Allí podrán ver ustedes una línea punteada, más oscura, que supuestamente sería el espacio que estaría en disputa en términos a grandes rasgos de aguas superficiales, aguas profundas, plataforma continental y zona marítima continental. Verán ustedes una línea continua desde punta de playa, que es la prolongación del eje, de acuerdo a la tendencia del límite. Simplemente vean cómo el límite terrestre se prolonga en la línea continua. Esa es la tesis que defiende Venezuela. Y verán, me imagino que se adivina, una línea punteada roja
que es nada más y nada menos que la aspiración de Guyana. La aspiración de Guyana en este momento parece descansar en tres argumentos. El primer argumento, manejado por la oligarquía apátrida, que se permite declarar en el gobierno del periódico de Yorktown que el gobierno nacional está ahora dándose golpes de pecho con el problema de sequía. Es una irresponsabilidad más de este señor, con el respeto de los señores, que dice que gobierna el Estado mexicano. No es cierto. El gobierno revolucionario ha rescatado la incoherencia de la política exterior venezolana. No solo que la ha rescatado sobre principios de integración, de solidaridad, de respeto al adversario. Por eso, el presidente Chávez dijo en 2004, en visita a Yorktown, el problema del Esequibo no será un problema para separarnos. Allí no está renunciando Chávez al Esequibo, porque más adelante dice, apoyamos que se desarrollen proyectos conjuntos para beneficio de los habitantes. Eso es lo que han hecho las naciones a lo largo del mundo. Pongo un ejemplo sencillito. La Alsacia en Francia ha sido permanentemente discutida entre Francia y Alemania. Aún la llamada Segunda Guerra Mundial los encontró enfrascados en ese problema. Francia nunca se opuso a que la Alsacia fuese desarrollada. Alemania nunca se opuso a que la Alsacia fuese desarrollada. Hoy en día, la Alsacia es una provincia de Francia y es uno de los espacios industrializados de más fuerte presencia en la Europa contemporánea. Eso es lo que estaba planteando Chávez. ¿Qué culpa tiene Chávez que la derecha venezolana sea tan ignorante, sea tan obtusa, sea tan estúpida que no quiere? El segundo argumento que se sostiene es que el gobierno venezolano ha descuidado el Esequibo. No es verdad. Soy guayano. Nací en las proximidades del Esequibo. Hoy mi pueblo natal está celebrando el día de su santa patrona. Conozco esa realidad y de manera general la integración humana, que es la que nos interesa. No entre los gobiernos, no entre las transnacionales de los hidrocarburos, no entre los grupos oligárquicos, entre los pueblos. La migración espontánea de Guyana hacia Venezuela, el contacto permanente del habitante del estado Bolívar, el distrito Ciponte, el municipio Ciponte, el municipio Padre Cheque, son un elemento permanente. Pongo un ejemplo nada más. En una oportunidad mi familia, que es bastante numerosa, estábamos en la casa de nuestro viejo. Mis padres, por cierto, lo digo en tono autobiográfico, fueron un hombre y una mujer muy buenos, tan buenos como uno de pocos errores fue parir a alguien. Estábamos en la casa de mi padre, 8 hermanos, las esposas, los hijos, los cuñados, y pasó un heladero. Abuelo, tío, a ver, helado. Y compramos helado y vaciamos. Cada quien quiso un helado. Y vaciamos el carrito. Y le digo yo al heladero, ¿cuánto es? Y me dice, primero pregunta, ¿tú vienes mañana? Claro, está todos los días y para todo el carro de helado, estaba resuelto su problema. ¿De acuerdo? Entonces, no es cierto. Hay un elemento de integración y de participación permanente de los pueblos de ambos lados de la línea fronteriza, por lo que se materializa un viejo principio de mar. La frontera solo es un espacio político que corre el riesgo de ser inoperante frente a la dinámica económica. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo tercero, que se sostiene de una manera irresponsable, es que Venezuela no tiene títulos históricos. No es verdad. Existe todo un levantamiento cartográfico. Se sostiene que estamos equivocando la denuncia porque señalamos a la EXA y no decimos que es el gobierno de Guyana. Eso es lo que quiere la EXA. Eso es lo que quiere el señalismo.
Eso es lo que quieren los grandes grupos de poder para aplicar su estrategia belicista, como ocurrió en la guerra del Chaco, como ocurrió en la guerra del Pacífico, como ocurrió en la guerra absurda entre El Salvador y Honduras por un partido de fútbol. El pueblo de Guyana es hermano del pueblo de Venezuela. El enemigo es el capital